Vamos a continuar con nuestro estudio en segundo de Crónicas y hoy vamos a empezar dentro de la tercera sección del libro de Crónicas, una nueva división en esta serie de reyes que aparecen en el libro de Crónicas. Recuerda que en Crónicas el autor tiene tres divisiones naturales en primero y segundo de Crónicas. Establece tres divisiones naturales. En la primera parte se encarga el autor de Crónicas de recontar la historia de Israel a través de diferentes registros genealógicos que él ha ordenado de una manera temática en la primera parte. La segunda parte del libro de Crónicas, primero y segundo libro de Crónicas, se enfoca en el rey David y Salomón. Y en ellos dos, el centro del libro de Crónicas está el pacto que Dios establece con David, de que a través de David y de su descendencia, Dios establecería un reino de justicia y paz a través de un hijo de David. Pero también vemos la construcción del templo. Así que en Crónicas estos tres elementos son fundamentales en la promesa de Dios de traer este reino de justicia y paz, que es la ciudad, Jerusalén, el templo, el lugar donde Dios habita, su presencia, y número tres, el linaje de David. Estos tres elementos son temas importantes, elementos importantes dentro de la promesa que Dios había establecido de traer un reino de justicia y paz, que todas las naciones un día vendrían y adorarían al Señor, y que Dios establecería un rey justo, sabio, que gobernaría con justicia. Y la tercera parte es a partir de Roboam, el hijo de Salomón, hasta el final del libro. Esa es la parte que estamos estudiando, la tercera parte. Pero dentro de esta sección, esta tercera parte, podemos de manera temática también dividir a los reyes de acuerdo a lo que estaba sucediendo bajo sus reinados. Entonces, si me ayudan los de multimedia con la imagen un momento. Esta imagen la vimos hace un par de semanas atrás. Acá está. Entonces, de Roboam a Josafat, que es el último rey, nuestro pastor Fermín, compartió el capítulo 20. De Roboam a Josafat tenemos la historia de cómo este reino glorioso de Salomón se divide. Y los últimos dos reyes, Asa y Josafat, son reyes que empiezan a establecer una alianza con el reino del norte, y eso va a sembrar un germen de destrucción tremendo. Por eso, en la siguiente parte, la siguiente sección, de Joram, el rey que vamos a empezar el día de hoy, hasta Acaz, vemos cómo Judá comienza un periodo de decadencia terrible en el que Judá se parece más al reino del norte, un reino idólatra, pagano, rebelde, injusto. Completamente desconocemos al reino del sur. A Judá se parece más al reino del norte. Y no va a ser hasta que aparezca Ezequías en esta tercera división, de Ezequías a Josías. Es este lento proceso en el cual Dios está purgando a Judá de todo ese paganismo, idolatría. Sin embargo, no serían suficientes las reformas de Ezequías y de Josías. Dios determina llevar al reino de Judá cautivo a Babilonia. Por eso, tras la muerte de Josías, viene una serie de reyes que simplemente terminan de hundir al reino de Judá, y Dios decide llevar a Judá a Babilonia. Pero Crónicas termina de una manera muy interesante, pero no quiero spoilearte el final. Llegaremos en algún momento. El final está lleno de esperanza, porque el propósito del libro de Crónicas era precisamente brindar esperanza a la audiencia del cronista. ¿Cuál es la audiencia del cronista? Es algunas generaciones después del exilio a Babilonia, quienes habían regresado de Babilonia. 70 años estuvieron en Babilonia y regresaron 3 grupos y empezaron a restablecer la nación. Ya no eran una nación soberana independiente, seguían bajo los persas, pero seguían siendo el pueblo del Señor. Dios siguió fiel a sus promesas a David, y lentamente reconstruyen esta identidad, el templo, las murallas. Eso lo narra el libro de Esdras y Nehemías.
Así que esta audiencia conoce todas estas historias, conoce el fin trágico de Judá, el propósito del cronista, que es como un comentarista bíblico. Lo que hace es contar toda la historia de Israel hasta la tragedia del reino del sur, para recordarles que Dios es un Dios bueno y que puede obrar a pesar del pecado y la perversión y la maldad incluso de su pueblo. De hecho, si hay algún capítulo importantísimo para destacar ese mensaje del cronista, es el de hoy. Hoy veremos uno de los peores reyes de Judá, tan terrible este rey que se nos enfatiza el hecho de que nadie lo honró en su muerte. Murió una muerte vergonzosa, deshonrosa. Regularmente en las fórmulas que aparecen al final de cada rey, regularmente en Reyes o en Crónicas, se nos invita a leer más información de este rey. Aparece una cierta leyenda que dice: los demás hechos de tal rey están escritos en tal registro. Con Joram no aparece nada. Nada es digno de contarse más de su vida. Qué terrible. Pero en medio de un rey tan perverso y en un tiempo tan terrible, veremos como un Dios bondadoso y justo promete cumplir su promesa de establecer un reino de paz y justicia, aún a pesar de ellos. Esa es la razón por la que esta serie se llama Avivando la Esperanza. Así como Dios quería avivar la esperanza de su pueblo en ese tiempo, también lo quiere hacer con nosotros el día de hoy. Quiere que aprendamos a confiar en Él. Quiere que veamos estas lecciones del pasado y podamos vernos en ellas reflejados y darnos cuenta que no somos mejores que ellos. Pasamos por las mismas luchas y tentaciones y necesitamos la misma gracia. Nuestro punto de ventaja es que nosotros ya conocemos a aquel rey prometido que vendría a establecer un reino de justicia y paz, Jesús, y que Él ha traído una obra de redención, nos ha rescatado, nos ha hecho su pueblo, y tenemos la esperanza de que un día volverá para terminar de establecer ese reino de justicia y paz. ¿Te parece si oramos? Gracias, Señor, por regalarnos una noche más en la que podemos estudiar tu palabra, podemos estar atentos a lo que tú quieres comunicarnos, Señor. Tú quieres que meditemos y reflexionemos en estas historias, Señor, que podamos vernos en ellas y podamos, Señor, también reconocer nuestra necesidad de tu gracia. Gracias por Jesús, gracias por las Escrituras, gracias por tu amor, por tu bondad. Háblanos esta noche, te lo rogamos. Amén. Acompáñame ahí a segundo de Crónicas, capítulo 21. Dice el verso número 1. Vamos a leer por partes y lo vamos a ir desmenuzando. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Recuerda eso, ¿ok? Murió con sus padres, es decir, Asa y su abuelo, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat. Y menciona a sus hermanos de Joram: Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram porque era el primogénito. Entonces, estos tres primeros versículos presentan el escenario. Josafat ha sido un muy buen rey, un rey que buscaba al Señor. Tuvo dos momentos en su vida de tomar decisiones necias, cuando se emparentó con Acab
Y de hecho eso va a ser tan peligroso que va a terminar conduciendo a Judá a la decadencia. Va a haber generaciones desastrosas. Incluso Atalía, una de las esposas del hijo de Joram, va a usurpar el trono y va a prácticamente casi eliminar a la descendencia de David. Así que va a ser varias generaciones terribles, con mucha opresión. Pero en este momento el escenario que se nos presenta es un hombre sabio, Josafat, que tiene muchos hijos y que quiere asegurarse que no haya rivalidad entre los hermanos. Y por eso, esa es la razón más probable de por qué Josafat envía a cada uno de sus hijos oro, plata, y les encarga una ciudad, para que de esa manera se evite los celos, la rivalidad, y el reino se lo otorga a Joram, su primogénito. Pero como veremos, esto no detuvo de que hubiera celos y rivalidad en la familia de Josafat. Dice el verso número 4. Ahora, estoy leyendo, verso 4. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Joram asesina a sus hermanos así a sangre fría, evita cualquier competencia, elimina a sus rivales, sus hermanos y algunos de los príncipes en Israel. Se está portando como un rey pagano, se está portando como si no conociera a Dios, y está actuando de una manera tan injusta y perversa, malvada. Esto es un acto de maldad, un acto de injusticia, tan así que es muy claro lo que el cronista dice de qué opinaba Dios de esto. Cuando dice que esto fue malo a los ojos de Jehová, esto quiere decir que fue muy grave, esto fue corrupto, esto fue perverso, malvado. Pero si te diste cuenta, ¿a qué se asocia la acción de Joram? Al hecho de que su esposa era la hija de Acab. Así que es esta tragedia en la casa de David, porque Joram ha puesto en riesgo la promesa de Dios. ¿Recuerdas? La promesa de Dios es que a través de un descendiente de David, Dios establecería un reino de paz y justicia. Y Joram está atentando contra la promesa de Dios, está poniendo en riesgo el linaje de David. Y está actuando más bien como Acab, el rey más perverso que vio el reino del norte. Por eso dice ahí, anduvo como los reyes de Israel. Bueno, varias semanas atrás vimos cómo Israel ha entrado en una espiral de apostasía, completamente olvidándose de Dios. Y Acab llevó esta apostasía a un punto muy grave, porque Acab y su esposa, la famosa Jezabel, buscaron literal extirpar la adoración al Señor de Israel y presionar, incrustar la adoración a Baal, a tal grado que en el libro de Reyes, en el centro del libro, tenemos precisamente la historia de Acab, la historia de Jezabel y 2 profetas, Elías y Eliseo. En tiempos oscuros, terribles, Dios envió a estos 2 profetas a confrontar al reino del norte. Así que, ¿cuál es la motivación de Joram? Bueno, el texto no nos dice directamente, pero creo que podemos intuir un poco en esto, que menciona el verso número 4. ¿Cuándo decidió Joram? Es una buena pregunta que podemos hacer. ¿Cuándo decide Joram acabar con la vida de sus hermanos? Dice, una vez que fue elevado al reino de su padre. ¿Qué está buscando probablemente Joram?
seguridad. Está buscando la estabilidad de su reino. Ahora, solo una pregunta. ¿Es malo en sí buscar seguridad y estabilidad? No. De hecho, creo que es una necesidad que Dios puso en nosotros. Dios nos creó con esta necesidad de buscar paz, seguridad, estabilidad. Es un deseo genuino que Dios puso en cada uno de nosotros. El problema es que Joram está elevando su seguridad personal, su estabilidad, a tal manera que está poniéndolos en el lugar de Dios. Y eso se ha convertido en idolatría. Adora su seguridad personal, su estabilidad. Los ha elevado a tal punto que son su Dios. Y por lo tanto tiene que defender. Me voy a hacer tantito esto para acá para ver si no. Ahí está, perdónenme. Es para despertarlos y que no se me duerman ahora. Es plan con maña. De esa manera es que ve como un peligro a sus hermanos. ¿Te das cuenta? Esto es su Dios, esto es lo que tiene, su seguridad, su estabilidad. Así que ahora lo va a defender, aunque eso involucre acabar con la vida de su familia. Entonces, por favor, quiero poner esto en tu mente. La idolatría siempre produce injusticia y violencia. Siempre conduce a ser menos humanos, ¿okay? Nos deshumaniza y produce injusticia y quebranto y dolor en el mundo, siempre. Pero al final volvemos a eso. Pero en medio de esta historia y de todos estos capítulos hay un texto que resalta. El verso número 7 dice: mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Pero ¿notas el contraste? Joram anda en los caminos de Acab y de los reyes de Israel, el rey más perverso y corrupto de todos. Esto desagrada a los ojos del Señor. Pero el Señor, dice el siguiente verso, el Señor aún así no quiso destruir la casa de David. Entonces, en medio de un periodo de 8 años que fue el reinado de Joram, 8 años de terror, 8 años de injusticia y corrupción, Dios había determinado en su bondad no abandonar la promesa que hizo a David. Me gusta cómo lo dice la NTV, quisiera leértelo. No obstante, el Señor no quiso destruir la dinastía de David. ¿Por qué? Porque había hecho un pacto con David y le había prometido que sus descendientes seguirían gobernando, brillando como una lámpara para siempre. En un periodo tan oscuro, de tanta injusticia, está ahí la bondad del Señor respondiendo a la maldad de su pueblo, manteniendo esta promesa, no por Joram, sino la promesa que hizo David de que un descendiente suyo sería el medio por el cual Dios establecería en el mundo un reino de paz y justicia para siempre. De hecho, creo que el autor de Crónicas quiere que veamos este texto no solamente en la vida de Joram, es decir, este contraste entre la injusticia de Joram y la promesa del Señor y su fidelidad. Creo que este texto está aquí, particularmente en esta historia, para darnos cuenta que en todas las demás historias donde vemos a los hijos de David tomando decisiones tontas, corrompiéndose, de todas maneras Dios seguía fiel. ¿Te das cuenta cómo esto está brindando esperanza a la audiencia del cronista? Porque ellos ya vivieron las consecuencias de lo que los reyes están ocasionando en Judá. Porque vamos a ver que Dios culpa a los reyes de Judá de haber guiado el pueblo hacia la idolatría.
Ellos ya vivieron estas consecuencias. Pero esto les recuerda que si Dios fue fiel aún en el tiempo de Joram, Dios podía ser fiel en su propio tiempo. La bondad del Señor estaba ahí para que ellos la buscaran, para que confiaran en Él. Pero sigamos viendo el ejemplo de Joram. Por cierto, esto no significa que Dios no va a tratar con Joram. Dios no se va a hacer, digámoslo, de la vista gorda. Dios va a tratar duramente con Joram por su injusticia y su maldad. Pero la promesa que hizo de mantener el linaje de David seguiría vigente. Y no dependería de los hijos de David, dependería solamente de la bondad del Señor. Entonces mira lo que dice el verso 8. Aquí va la primera fase de las consecuencias que enfrentaría Joram. En los días de se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio y aquí una vez más nos da la razón, por cuanto él, o sea Joram, había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así que la primera fase de esta disciplina es que Joram pierde parte del territorio que Dios había dado a Israel. Edom y Libna se rebelan y nos da la razón. Joram abandonó al Señor, Joram ha sido desleal al Señor. Entonces, esto nos recuerda a un periodo. ¿En qué periodo en la historia de Israel, Israel constantemente se veía asediado por otras naciones, pero también perdía parte de su territorio? En el tiempo de los jueces. Nos está recordando el periodo de los jueces. Y nos recuerda entonces una cosa. Aquí hay algo, uno de esos temas importantes a lo largo de la Biblia sobre Israel. Cuando Israel está pasando por un tiempo de inestabilidad política, hablando de Israel como el pueblo del Señor, siempre resultado de su infidelidad. Su infidelidad es resultado de su idolatría. O mejor dicho, la idolatría es vista en la Biblia como deslealtad al Señor. ¿De qué manera Israel fue desleal al Señor? Por ejemplo, su alianza con otras naciones, su dependencia de los dioses de estas naciones, su búsqueda de seguridad sin el Señor, y el producto de esta idolatría y de emparentarse con otras naciones fue injusticia en la tierra de Israel, maltrato, injusticia, corrupción. De esa manera Israel fue desleal al Señor. Así que cuando Israel era desleal al Señor, Dios permitía que se levantaran quienes los oprimían. Entonces aquí está la primera fase. Pierde territorio. Y date cuenta del contraste, porque se supone que el reino de David tiene que ser un reino, este futuro reino me refiero prometido, este futuro reino de David, cuando Dios establezca su reino de justicia y paz, se supone que es un reino que a partir de Jerusalén se va a extender hacia todas las naciones. Pero ahora Joram pierde territorio. Es como si está ocurriendo todo al revés. ¿Okay? Mira ahora la segunda fase de la disciplina. Dice el verso número 11. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen, que es una palabra importante aquí, fornicasen, dice, tras ellos, y a ello impelió a Judá. Es decir, Joram está deshaciendo todo lo que su padre y su abuelo hicieron. ¿Te acuerdas de las reformas de Asa y las reformas de Josafat? Parte de lo que hizo su papá. Su papá se dedicó a limpiar a Israel, al reino de Judá,
de la idolatría y de promover una sana enseñanza. Pero Joram está deshaciendo, está revirtiendo las reformas de su papá y de su abuelo y está obligando, impulsando con todas sus fuerzas a que Israel adore a otros dioses, especialmente a Baal, el dios de los cananitas. Esto es la influencia completamente de Acab sobre Judá. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios va a enviarle una carta a Joram personal por medio de el profeta más importante del reino del norte, Elías. Dice ahí en el verso número 12: y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá. No, ¿qué ha hecho Joram? Todo lo contrario, ¿verdad? Es más, ha revertido las reformas de su papá y su abuelo. Dice: sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase, una vez más esta palabra, Judá y los moradores de Jerusalén, como, una tercera vez, fornicó la casa de Acab. Y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tus padres, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y todo cuanto tienes. Y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Qué terrible, qué terrible. Pero ¿sabías que esto es un acto de gracia? Siempre que los profetas, Dios por medio de ellos, enviaban una advertencia muy fuerte, era precisamente la oportunidad para que Joram abriera sus ojos y dijera: ¿qué hizo mi papá? ¿Y qué hizo mi abuelo? ¿Qué hizo mi tatarabuelo David? Debería arrepentirme de mi maldad y revertir el daño que he causado. Pero no lo hace. Esa es una oportunidad. Es una oportunidad para que Joram abra los ojos. Es la gracia de Dios sobre su vida. Pero no va a escuchar. Algunas cosas interesantes aquí. El énfasis que se da en este pasaje en la fornicación es una palabra importante en el diccionario de los profetas. Especialmente hay un profeta que usa mucho esta palabra, que es parte de la manera en la que se describe a el reino del norte. Es el profeta Oseas. En algún momento te animo a que leas al profeta Oseas y puedas darte cuenta cómo Oseas asocia a la idolatría con adulterio e infidelidad. Entonces, esta palabra fornicación que podríamos traducir aquí en este pasaje es: Joram, obligaste a que Judá se comportara como una prostituta. ¿Qué está detrás de esta palabra tan fuerte y tan gráfica? Es algo muy descriptivo, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, detrás de esta palabra es una referencia a la idolatría, especialmente al culto a Baal. Me gusta lo que un comentarista bíblico dice, quisiera leértelo. Él está hablando de el libro de Oseas y cómo Oseas usa esta palabra saná en hebreo, que es la misma palabra que leemos aquí como fornicación. Quiero leerte su comentario. Él está hablando del libro de Oseas hacia Israel. La raíz hebrea saná aparece 14 veces en el libro de Oseas. Israel, al recurrir a dioses paganos, ha roto su vínculo, su pacto con el Señor, el que los había sacado de Egipto, el que los hizo su propio pueblo. Este lenguaje sexual tan fuerte tiene un doble propósito. Es tanto una metáfora de Israel abandonando al Señor en favor de Baal, como una descripción del tipo de comportamiento en el que los israelitas estaban participando como parte de la religión a Baal, del culto cananeo. Es decir, Baal era, dentro de muchas cosas, era uno de los dioses principales del panteón cananita de dioses.
y era el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia. Entonces, los templos a Baal había pues prostitución cúltica en el que se recreaba este ciclo de fertilidad y pues eso implicaba el culto a Baal. Entonces, el que Israel adorara a Baal también implicaba el que participaban de esta prostitución que había en el templo, que era parte de este culto. Y es en este doble sentido que Israel estaba fornicando. No solo estaban siendo desleales al Señor, sino también estaban utilizando sus recursos para adorar a este Dios. Y también estaban usando sus cuerpos para la inmoralidad. Entonces, es así como se ve en la vida cuando abandonas a Dios para elevar cualquier otra cosa en el lugar de Dios. Se ve así, se describe como abandono, deslealtad, infidelidad, traición al Dios que había rescatado a Israel. Eso es lo dramático del mensaje de Oseas. No es que Israel rompió solamente una regla, ¿me explico? Israel abandonó a su Dios, al que les amó, al que les rescató, al que los hizo suyos, con quienes había hecho un pacto que es representado en la Biblia como un matrimonio. Ellos habían roto completamente, se habían desvinculado y estaban adorando a este Dios Baal y olvidándose, abandonando al Señor, con todo lo que implicaba este culto. Así que por eso es una descripción, un lenguaje tan fuerte, porque a veces se requiere eso para darnos cuenta de lo que significa la deslealtad al Señor. Okay. Al final también quisiera poner eso en tu mente. El pecado no es romper solo una regla, es deslealtad al Señor. Al final recordamos esto. Así que, ¿qué es lo que Elías le advierte que va a suceder? Elías le advierte tres cosas. Una, voy a traer plagas a tu reino. ¿Puedes recordar algún otro momento donde una nación malvada y perversa es juzgada por Dios a través de plagas? Egipto, ¿verdad? La nación de Egipto. Bueno, Judá aquí se parece más a Egipto que a lo que tendría que haber sido Jerusalén y la casa de David. Y es como si Dios está revirtiendo el éxodo. Es un éxodo pero al revés. En lugar de rescatarlos, va a permitir que caigan las plagas sobre ellos. Y no solo eso, sino que habrá retribución, así como Joram le quitó la vida a sus hermanos a sangre fría. Dios va a permitir que otros vengan y quiten la vida a la familia de Joram. Y por último, Joram va a tener una muerte completamente deshonrosa, vergonzosa, penosa. Es lo que le advierte. Bueno, veamos cómo se cumple esa segunda fase y Joram no se arrepiente. Dice el verso número 16. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, a sus hijos y a sus mujeres. Y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás, que también es llamado Ocosías, el menor de sus hijos. ¿Te diste cuenta de esta retribución, ¿no? Lo que Dios permite? ¿Qué hizo Joram? Mató a todos y solo quedó él, el primogénito. Bueno, Dios permite que todos los hijos de Joram mueran, excepto el menor, no el primogénito, el menor. Dios está permitiendo que caiga sobre Joram las consecuencias de sus decisiones, de su maldad. Eso es lo que se llama retribución divina. No que Dios está vengando, sino que Dios está trayendo vindicación de la justicia y permitiendo que la maldad de Joram caiga sobre él. Le ha dado gracia, le ha dado oportunidad. Bueno, otra cosa aquí interesante es que
una vez más, no solo Joram ha perdido territorio, sino que ahora, en lugar de que su reino sea este reino glorioso de paz y justicia, como Dios había prometido, y que las naciones vinieran a adorar a Dios, ¿qué están haciendo las naciones? Vienen a destruir a el reino de Judá y a quitarle a Joram lo que tiene. Entonces Dios está permitiendo todo esto. Dios está permitiendo que sea diezmada la casa de Joram. Pero una pregunta, ¿por qué le dejaron un hijo a Joram? ¿Por qué no mataron a todos? ¿Qué dice el verso 7 de esta sección, de este capítulo? Exactamente, que Dios dijo que a pesar de la maldad de Joram, no permitiría que el linaje de David desapareciera. Aquí está una evidencia a pesar del pecado y la maldad de Joram. 8 años terribles de reinado están llegando a su fin, pero Dios sigue siendo bueno y fiel. Es bueno y fiel al juzgar a Joram, ¿estás de acuerdo? Y es bueno y fiel también al mantener su promesa. Así el verso que sigue dice el verso número 18. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Después de todo esto, ¿estás de acuerdo que aún la pérdida de su familia era otra oportunidad más para que Joram volteara a ver a Dios? ¿Estás de acuerdo? Era una oportunidad más para recordar lo que Elías le había dicho. Pero no, endurece su corazón. Es como un faraón, ¿te das cuenta? Es como un faraón, duro, rebelde, pagano, necio. Dice, después de todo esto, Jehová le hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Es decir, fue demasiado evidente. ¿Okay? Es demasiado evidente, pero también es una manera de decir, se cumplió lo que Elías dijo. ¿Okay? No, es evidente que fue lo que Dios había dicho por medio de Elías. Dice, y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el sepulcro de los reyes. ¿Te acuerdas cómo comienza esta historia? Josafat murió y lo enterraron con sus padres. Joram muere en la ciudad de David, pero ni siquiera le permiten tener el honor de estar con los reyes. Qué terrible. Imagínate morir y que el día de tu muerte en este reino la gente está celebrando. Qué bueno que no lo tenemos más. Imagínate la gente diciendo, gracias a Dios se murió. Imagínate. Qué terrible morir así. Qué legado tan deshonroso y vergonzoso. Ok. Conclusión de este capítulo. El reinado de Joram se convierte en Crónicas, en un ejemplo clásico de abandonar al Señor. Asesinó a sus hermanos a sangre fría. Siguió la idolatría de los reyes del norte. Su reino se empezó a desmoronar ante sus propios ojos. Y aún así no se arrepintió. Su vida terminó con una enfermedad terrible. Y cuando murió fue sin el pesar de nadie. Pero esta historia no es solo el punto de esta historia. ¿Me explico? La muerte de Joram me refiero. En medio, lo que quiero que veas es que en medio de esta situación tan oscura y terrible, hay una lámpara que brilla. Hay una luz ahí. El punto de esta historia, lo que destaca, lo que subraya el cronista, es que no importa cuán bajo pueda caer la casa de David, Dios no sería infiel a su promesa. Dios mantendría su promesa. La pregunta es, ¿cómo lo va a hacer Dios?
Si los reyes que siguen son todos menos capaces de gobernar Judá de una manera que agrade al Señor. De 20 reyes que tuvo Judá, 8 fueron más o menos buenos reyes. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Pues esta es precisamente la esperanza que Dios quería poner en el corazón de la audiencia del cronista. Que Dios es capaz de obrar a pesar del pecado y la rebelión humanas. Es capaz de hacerlo. Tiene la capacidad en su soberanía y su gracia de, en medio de las decisiones de los hombres, Él puede también revertir esa maldad y esa injusticia para cumplir sus buenos propósitos de salvación. De hecho, la manera en la que Dios va a cumplir su gran propósito es a través de un hijo de David, la promesa de un rey verdadero, uno que no va a practicar la idolatría, uno que no va a romper el pacto, al contrario, a través de él Dios establecería un nuevo pacto. Este es Jesús. ¿Y de qué manera Dios obró su propósito por medio de Jesús? Pues paradójicamente a través de permitir que la injusticia, la corrupción y la maldad de este mundo acabaran con la vida de su Hijo. Pero este era el plan, porque de esa misma manera Dios estaba destruyendo a la muerte al resucitar a Jesús. Y un día Jesús, quien ha vencido y ha resucitado, volverá y Dios establecerá por fin, por medio de él, un reino universal de justicia y paz. Así que para la generación del cronista era mirar hacia adelante al futuro hijo de David. ¿Cómo lo haría Dios? No lo sabían, pero ¿qué tenían que hacer? No tenían que actuar como Joram, no tenían que buscar su propia seguridad, porque al tratar de elevar su seguridad y su estabilidad como Joram lo hizo, terminarían trayendo ruina a sus vidas. Tenía que ser lo contrario. Tenían que confiar en la promesa que Dios había hecho a David. Y tenían que actuar de acuerdo a esa promesa, manteniendo su lealtad al Señor, confiando en Él, aún en momentos difíciles. Bueno, creo que una manera en la que podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas es meditar en dos cosas. Por un lado, creo que este es uno de esos capítulos donde nos damos cuenta que la Biblia está llena de estos momentos donde se presentan dos caminos, dos formas de vida. Similar a como Proverbios hace referencia al camino de los sabios y al camino de los necios. La necedad conduce a la destrucción y la ruina, mientras que la sabiduría conduce a una buena vida. O aquel momento donde Moisés se presenta, se para frente a la nación de Israel, la segunda generación que va a entrar a la tierra prometida, y les dice: he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, escojan la vida. Así también este es uno de esos pasajes donde vemos evidentemente dos caminos. El camino de David, que es lealtad al Señor, confianza en el Señor, dependencia del Señor, y el camino de los reyes de Israel, que es idolatría, el elevar mi seguridad, mi bienestar, mi felicidad por encima de todo. Ese camino lleva a la ruina. Creo que es bueno de pronto recordar que hay dos caminos, no puedo estar en medio. O estoy cultivando una vida de confianza en el Señor, de lealtad en el Señor, aunque eso no significa que todas las cosas me saldrán bien, aunque eso no significa una vida sin problemas. Vivimos en un mundo caído donde existe el dolor y el sufrimiento. Pero aquellos que se aferran al Señor, que confían en Él, no serán avergonzados, dice la Biblia. Pero tenemos este otro camino, el que busca definir el bien y el mal por sí mismo, poner su bienestar como si fuera un Dios. Y este camino produce dolor y sufrimiento, no solo para aquel que está andando ese camino, sino para aquellos que están a su alrededor. Hay estos dos caminos frente a nosotros. Creo que podemos meditar en eso.
Pero también creo que Joram se convierte aquí en un ejemplo de a dónde conduce la idolatría. A una vida así, de necedad, de ruina. Es una advertencia en la vida de Joram. De hecho, cuando se nos dice al final, se nos describe que estaba enfermo de una enfermedad incurable, creo que el cronista no solo quiere que veamos a Joram, creo que el cronista quiere que veamos la condición espiritual de su pueblo. Como Joram, estaban enfermos de una enfermedad incurable. Se nos está anticipando que posiblemente Judá no va a ser curada hasta que vaya a Babilonia al exilio. Y aún regresando de Babilonia, se necesitará de algo más para poder curarles de su rebeldía. Eso sería cuando el Señor viniera a cambiar sus corazones por medio del Mesías. Pero se convierte en un ejemplo. El ejemplo de una muerte sin honra, de una vida vergonzosa. Nuestras decisiones son muy importantes, tremendamente importantes. Quiero recordarte lo que hace un momento atrás mencioné, acerca de buscar nuestra seguridad, buscar estabilidad, buscar felicidad. No es en sí algo malo. Creo que son parte de las necesidades que Dios puso en nosotros, esta búsqueda por satisfacción, por una buena vida, por prosperidad, por estabilidad. En sí no son cosas malas. El problema es cuando elevamos esa búsqueda de felicidad y estabilidad por encima de todos, por encima de Dios, lo elevamos al lugar de Dios. Eso va a producir ruina, idolatría, corrupción en nuestra vida. ¿Por qué? Porque buscar mi felicidad personal como una prioridad, primero, es deslealtad al Señor, es falta de confianza. Es decir, tú no puedes suplir mis necesidades, no eres confiable y bueno. No necesito a nadie que determine qué está bien y qué está mal en mi vida. Yo voy a buscar mi felicidad. No solo es deslealtad al Señor y falta de confianza en Él, sino que también produce injusticia. Podemos pensar en el caso del cónyuge que deja su hogar diciendo de que tiene derecho a ser feliz, aunque eso parta a su familia, aunque eso traiga ruina a su familia. Está elevando su seguridad y su estabilidad por encima de su familia. O aquellos padres que abusan de sus hijos o porque los ven como un estorbo. ¿Cuántos casos hay de violencia, de abuso, precisamente porque ven a su hijo como un estorbo a su vida, a su felicidad personal? O quienes oprimen a sus hijos porque los ven como una oportunidad de obtener su seguridad y su estabilidad. O es el ejemplo del jefe que explota a sus empleados o maquilla la información de su empresa por buscar su bien personal. ¿O qué me dices de la nación dispuesta a causar un genocidio o hacer la guerra contra otra nación porque define el bien y el mal a su manera y porque de manera nacional eleva su seguridad personal, su bienestar por encima de los demás, convirtiéndose en un Egipto, ¿me explico? Como Faraón, diciendo, es malo que los hebreos se reproduzcan. Necesitamos acabar con ellos, buscando su bienestar personal. Ahí está el ejemplo de lo que la idolatría causa, nos deshumaniza y produce injusticia y corrupción. Siempre es así. Siempre es así. La deslealtad al Señor me va a llevar a buscar mi propia felicidad. Y eso va a llevarme a causarle dolor a otros. Así que déjame terminar así preguntándonos, ¿qué es lo que más valoramos? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Aquí están estos dos caminos. Uno que nos invita a confiar en el Señor a pesar de las dificultades, a buscar en Él nuestro bienestar, a buscar en Él nuestra seguridad, a depender de Él. Y está este otro camino que produce ruina. Sé sabio
Sé sabio, seamos sabios, confiemos en el Señor. Veamos en Joram un ejemplo de lo que somos capaces, porque Joram no es mejor que nosotros. Qué terrible que nuestra vida terminara imagínate, un hombre que al morir su esposa y sus hijos le dan gracias a Dios que se murió. ¿Te imaginas? Morir de tal manera, sin honra, una muerte vergonzosa. No creo que sea el legado que quieres dejar. No creo que sea el legado que queremos dejar. Así que como la carta de Elías era una advertencia y una oportunidad para Joram, este pasaje es una oportunidad para nosotros, para revertir si estamos caminando por este camino de injusticia, voltear nuestros ojos al Señor y darle gracias porque ha enviado a Jesús para rescatarnos. Jesús es aquel que murió para rescatarnos de nuestra idolatría y nuestra corrupción. ¿Te das cuenta? ¿Cómo Dios solucionó el problema? Enviando a su propio Hijo para pagar por nuestra deuda y nuestra maldad, para cargar toda nuestra injusticia y nuestra maldad, para rescatarnos de nosotros mismos. Nos ha ofrecido su vida. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas para meditar en este capítulo. Ayúdanos, Señor, a ir a casa, Señor, y seguir meditando, Señor, en esta invitación que nos haces para confiar en ti, para no mantenernos leales a ti en respuesta, Señor, a que tú has sido bueno y justo y bondadoso. Gracias, Señor, porque hay esperanza en Jesucristo. Porque, Señor, no importa la ruina que pueda haber en una vida, nada está lejos, Señor, del alcance de tu poder para rescatar y salvar, Señor. Pero ayúdanos a ver en la vida de Joram una advertencia, Padre, de lo que puede convertirse en nuestra vida si mantenemos una ruta así, Señor, necia, apartada de ti, buscando nuestra propia felicidad, Señor. Líbranos, te lo rogamos. Ayúdanos a confiar solamente en ti. Te damos gracias. Amén.